Estamos en una nueva entrevista para el programa El Dragón de los Pigüeles en esta segunda temporada que estamos comenzando ya, referente a todo lo que es la cultura musical, la cultura popular y la cultura religiosa también de Chiloé. Y nosotros en esta ocasión vamos a hablar en torno a lo que son las misas a la chilota, pero también vamos a partir desde un plano nacional para después ya irnos a un plano regional con una persona que hace poco tiempo atrás realizó una ponencia sobre las misas a la chilena y algunos alcances regionales en torno a este mismo concepto, y hablamos de don Cristian Guerra Rojas, que agradecemos que esté con nosotros, así que saludarlo también. No sé si quiere hacer algún saludo también para la gente que va a ver esta entrevista dentro del programa. Bueno, ante todo, Marco, muchas gracias por esta invitación. Y también quiero decir a todas las personas que en este momento están escuchando o viendo este programa, que también yo tengo que agradecer a Marco, porque él ciertamente me dio una ayuda muy importante para la realización de esa ponencia, y que forma parte de una línea de investigación que en realidad yo vengo desarrollando con cierta intermitencia, lamentablemente, hace ya unos 25 años en torno al tema de las misas folclórico-populares en Chile, y un poco más allá. Así que, en primer lugar, públicamente, entonces yo doy las gracias a Marco, y por supuesto a todas las personas, como digo, todas las familias, a lo mejor, o comunidades que en este momento están viendo y escuchando estas palabras. Así es, bueno, igual, como bien decíamos, entonces ahí fuera de cámara, que cualquier cosa también estamos a gran disposición. Y antes de comenzar con esta conversación, la pregunta de rigor que siempre hago al inicio de cada una de las entrevistas es siempre preguntar quién es la persona que estamos entrevistando, y mi pregunta es, para la gente que quizás usted no lo conozca, ¿quién es Cristian Guerra? Bueno, yo soy musicólogo, es decir, me dedico a la investigación en música. Investigación que tiene que ver con aspectos de la historia, de la música, del análisis de las estructuras musicales, de las relaciones entre música y cultura, entre música y sociedad, y ese tipo de cosas. Y ejerzo la docencia y la investigación como académico del Departamento de Música en la Universidad de Chile, donde tengo la oportunidad de enseñar, tengo la oportunidad de investigar también, y hace algunos años también soy el director de la Revista Musical Chilena, que es una de las publicaciones más antiguas e importantes de investigación musicológica en Chile y en América Latina. Eso es lo más o menos cuántos años lleva ya editándose la revista musical chilena, don Cristian. La Revista Musical Chilena cumplió 75 años. 75 años de edición. Obviamente han pasado distintos directores, distintas personas. Como digo, yo asumí el segundo semestre de 2017 la dirección, y bueno, es una tremenda responsabilidad. Y bueno, para muchos que a lo mejor no habían escuchado hablar de la Revista Musical Chilena, ahí se han publicado varios artículos acerca de cultura, de música y folclore, música y cultura tradicional, y unos cuantos textos también acerca de Chiloé, de aspectos musicales de la cultura chilota en distintos momentos, ahí para todos los interesados e interesadas. Así es, bueno, nosotros hemos ocupado algunos artículos de la revista musical chilena también para ir construyendo algunos capítulos en torno al Dragón de los Pigüeles, y como bien usted decía, usted es musicólogo y se ha dedicado también al contacto entre la música y la sociedad, y como decíamos al inicio, usted realizó una ponencia, un trabajo sobre las misas a la chilena, y para partir yo quisiera preguntarle aquí como digamos, como una conceptualización dentro de esta primera pregunta es, don Cristian, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de misa a la chilena o misa folclórico popular? Claro. Bueno, misa folclórico popular es un término que podríamos vincular con una puesta en música de las partes cantadas de la misa. Como todos seguramente saben, hay partes de la misa que son cantadas tradicionalmente, otras que son rezadas, otras que son que tienen otro tipo de formato en realidad. Y por misa folclórico popular me refiero a ciertas obras que toman esas partes cantadas de la misa y recurren a géneros, ritmos o estilos
de la cultura tradicional o de la cultura popular. Folclórico popular me refiero a que muchas veces estas misas son grabadas en disco, muchas veces toman elementos, a lo mejor no siempre, pero a veces, no siempre, elementos directos de la cultura tradicional, sino más bien ya mediados de alguna manera por cierto tipo de música popular urbana que los ha trabajado. Y cuando hablo de misa a la chilena específicamente, ahí cuando nos referimos a la ceremonia completa de la misa, no solamente las partes cantadas, la misa a la chilena es aquella que implica la incorporación de elementos que de alguna manera remiten a lo chileno. Es decir, una idea de lo chileno que se basa en su generalidad en la cultura tradicional de la zona central de Chile. Por eso, este tipo de misa frecuentemente se vincula con celebraciones importantes para la historia nacional o regional, o a veces local. La gente se viste, por ejemplo, con trajes de guaso o de china, la iglesia o el lugar donde se realiza es adornada con banderas chilenas y especialmente los cantos que se usan se basan en ritmos, géneros o estilos de música típica chilena. Sí, a veces pareciera también que cuando uno habla muchas veces de misa a la chilena, sobre todo en el tema de los ritmos, sobre todo se utiliza mucho el tema de la zona central, y por ahí en algún momento hay algunos visos también de música de música de otras zonas, digamos, del país. Sí. Sí, así es. Bueno, eso es lo que yo he tratado de distinguir en mis trabajos, en lo que he podido hacer, porque las primeras misas folclóricas populares que se hicieron en Chile y se difundieron especialmente a través del disco y de presentaciones son del año 1965 y obviamente están inscritas dentro de lo que fue el impacto del Concilio Vaticano II. Entonces esas primeras misas fueron las más conocidas, no las únicas, las más conocidas, la misa a la chilena, que justamente se llama así, misa a la chilena de Vicente Bianchi, la misa chilena de Raúl de Ramón y el oratorio para el pueblo de Ángel Parra. Entonces lo interesante es que de estas tres misas, la más conocida hasta el día de hoy ha sido la misa a la chilena de Vicente Bianchi. Las otras sí han sido conocidas, pero sobre todo la de Vicente Bianchi a nivel internacional inclusive. Y lo que pasa con la misa a la chilena de Vicente Bianchi es que si bien tiene algunas partes que remiten a otras regiones, otras partes de Chile, por ejemplo el Cordero de Dios, que remite a un trote, es decir, como la zona norte, o el primer movimiento, el Señor ten piedad, que está vinculado a una mapuchina, es decir, hay una alusión ahí al mundo mapuche. El resto de las partes de esa obra remiten principalmente a la zona central, o sea, cuecas, tonadas, canción tonada, etc. Y de alguna manera marcó la pauta, ¿no?, para muchas de las misas que vinieron después y que se vinculan justamente a la misa a la chilena en cuanto a ceremonia, ¿no?, como lo que yo comentaba hace un momento. Así es, bueno, así como usted señala, digamos, son estas tres obras que, bueno, vamos a profundizar más adelante en torno al impacto que van a tener estas tres obras frente a las misas de alcance regional, como usted denomina. Por ahí también usted esbozó un hecho trascendental en la historia, sobre todo del catolicismo mundial, y que sobre todo también va a generar un quiebre dentro de la historia universal del siglo XX, que es el Concilio Vaticano II, que realiza, digamos, muchos cambios dentro también del dogma católico a partir de 1962. ¿Me podría profundizar, don Cristian, de cómo se vincula este impacto con el nacimiento de estas misas folclórico-populares? Claro. Bueno, primero hay que distinguir entre la documentación oficial emitida por el Concilio Vaticano II y las medidas tanto oficiales como extraoficiales que se adoptaron en diferentes partes del mundo al recibir e interpretar esa documentación. Bueno, para las nuevas generaciones que a lo mejor, claro, no vivieron nada de eso, bueno, sí. Yo tampoco lo viví, nací un poco después yo, y también más, yo creo que muchos más. Sí, el Concilio Vaticano II fue un evento que de la primera mitad de la década del 60, ¿no?, como recordaba Marco, entre el año 62 y el año 65. Hay que recordar también que el Concilio Vaticano II fue un concilio de carácter eminentemente pastoral y no doctrinario. Es decir, ahí no se discutieron dogmas o principios teológicos fundamentales.
lo que se hizo fue conversar acerca de la contextualización de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el mundo contemporáneo y de alguna manera cómo aplicar esos dogmas, esas doctrinas que siempre han tenido y siempre ha defendido la Iglesia Católica. Y en ese marco se favoreció el uso de idiomas vernáculos en la misa, pero en ningún caso se renunció al uso del latín. Asimismo, se fomentó el uso de músicas importantes o significativas o relevantes a nivel local o a nivel regional, pero se siguió reafirmando la primacía del canto gregoriano y de la polifonía vocal renacentista como paradigmas o modelos de música litúrgica. No se renunció a eso. Pero lo que pasó es que hubo lugares donde esas aperturas oficiales incidieron en una transformación radical de las prácticas litúrgicas. En ese sentido, las misas folclórico-populares podrían verse como un conjunto de propuestas que buscó equilibrar esas fuerzas. Por un lado, conservar la tradición litúrgica, pero por otro lado, fomentar la innovación incorporando el idioma vernáculo, en este caso misas folclóricas populares en castellano, en otros lugares en el idioma que corresponda, y la incorporación de ritmos y géneros de música típica, música popular de raíz folclórica, etc. Sí, bueno, ahí podemos destacar también de que al momento también de componer estas mismas misas, y ahí usted también puede profundizar en ello, de lo que voy a decir es que también tiene que ver con el respeto al ordinario de la misa, o sea, el tema del canto de entrada, el canto de salida, el canto de perdón, el canto de ofertorio, todos también insertos bajo la idea también de pertinencia local. Exacto, exactamente. Eso es justamente el aspecto de respeto o de conservación que se ve en la mayoría de las misas folclóricos populares, sobre todo de las primeras. Han aparecido, por supuesto, en algunos momentos algunas que son incluso radicales y cambian un poco también en ese respecto al seguir al pie de la letra el orden litúrgico oficial. Pero por lo menos esas tres misas que yo les mencionaba, esas primeras tres misas importantes en Chile, la misa a la chilena de Bianchi, la misa chilena de Raúl de Ramón y el oratorio para el pueblo de Ángel Parra, siguen esas partes y respetan en gran medida el texto litúrgico oficial, por lo menos el caso de la misa de Bianchi y el caso de la misa de Raúl de Ramón. En el caso del oratorio para el pueblo de Ángel Parra, ahí hay algunos cambios, realmente en cuanto a la letra, como que se apunta hacia otra parte. Es por eso que yo, bueno, y no solamente yo, muchos sostenemos que el oratorio para el pueblo de Ángel Parra está anunciando de alguna manera lo que va a ser ya la nueva canción chilena, y ahí ya yéndose por otros derroteros y vinculándose con con un tipo más específico de misas folclórico-populares que está vinculada a otro ambiente, por así decir, teológico y ya conectándose con otro tipo de demandas sociales e históricas. Sí, bueno, recordemos que igual en esos tiempos también está proliferando sobre todo lo que es la teología de la liberación, y yo creo que también ahí es donde Ángel Parra apunta su oratorio para el pueblo, creo yo. No sé qué puede decir al respecto. Sí, bueno, sobre el oratorio para el pueblo de Ángel Parra hay algunos trabajos que se han escrito. Hay un artículo de Freddy Vilches que se publicó en la revista Resonancias de la Universidad Católica. Ahí todos los interesadas pueden googlear Freddy Vilches, oratorio para el pueblo, y pueden llegar al artículo. Afortunadamente está online. Y algunas otras cosas también que se han escrito. Y efectivamente ocurre eso. Y bueno, también para los que recuerden, el oratorio para el pueblo fue grabado en el año 65, pero el estreno de la obra ocurrió en circunstancias bastante especiales algunos años después, en el marco de la toma de la Catedral de Santiago de Chile. Eso ocurrió hace fines de los 60, estuvo muy vinculado a toda esa efervescencia social que de alguna manera nos puede hacer recordar un poco a lo que ha estado ocurriendo también en Chile hace poco tiempo realmente. Y en esa época justamente se llegó a un punto culminante. Uno de sus puntos culminantes fue la toma de la Catedral de Santiago, que duró unos días en todo caso, finalmente eso se depuso, pero dentro de ese contexto se hizo el estreno del oratorio para el pueblo. Entonces, por supuesto, que hay mucho que se podría decir y muchas aristas, ¿no?, en torno a esa obra en particular.
Así es. Ya apuntábamos entonces por ahí para volver de nuevo. Los primeros que realizan entonces estas misas son Bianchi, de Ramón y Parra, que son, digamos, los tres primeros discos que son fundacionales en el tema de la misa a la chilena. Y el trasfondo de esta pregunta es, ¿cuál fue el grado de inspiración para la creación de las misas de alcance regional a partir de estas obras? Claro, como decía, la misa a la chilena de Vicente Bianchi, predominan los ritmos y géneros de la zona central de Chile, ¿no? Aunque está el Señor Ten Piedad y aunque está el Cordero de Dios con ritmos que remiten a otras partes, pero en su totalidad y sobre todo pensando en la versión completa, porque en realidad el 65 se grabó una primera versión con 6 partes, pero después Vicente Bianchi le agregó 3 partes más, 3 o 4 partes más, ¿no? Y esa versión completa, bueno, la han grabado otros intérpretes y bueno, también ahora está disponible y accesible en todo caso. Y ahí predominan los ritmos de la zona central. En cambio, en la misa chilena de Raúl de Ramón, ahí sí encontramos casi incluso los cantos del ordinario de la misa, el Señor Ten Piedad, del Gloria, casi siguiendo el orden geográfico del norte al sur de Chile. Y eso lo hace bastante interesante. Con sus raíces también, con sus alusiones incluso a la zona austral, Chiloé, etc. Y el oratorio para el pueblo, a su vez, remite a algunos géneros que ya no son chilenos exactamente, sino que en ese momento estaban más bien asociados a músicas de Latinoamérica. Entonces, ahí hay distintos puntos en el fondo de desarrollo. Ahora, cuando yo hablo de misas regionales o misas de alcance regional, eso es una distinción que hago a partir de títulos, fundamentalmente, y ritmos o especies que se identifican de manera explícita o implícita en las partes de todas las misas folclórico-populares que se han escrito en Chile desde esos años. Entonces yo distingo misas regionales, ¿no?, que son aquellas que remiten a una región o zona en particular, como sería el caso de las misas chilotas. Otras que yo llamo misas monorregionales, como sería el caso de las misas a la chilena, que se han escrito después de la misa a la chilena de Vicente Bianchi, donde predomina las músicas tradicionales de la zona central de Chile. Y también yo hablo de misas nacionales pluriregionales, que a diferencia de las misas a la chilena, incorporan referencias musicales de diferentes zonas o regiones de Chile. Y ahí la misa chilena de Raúl de Ramón es de alguna manera el modelo original de ese tipo de misas. Y estas misas regionales, como les vuelvo a decir, son aquellas que remiten a una región o zona en particular, y ahí estaría el caso de las misas chilotas, por ejemplo. Así es. Por ahí también, dentro de su ponencia, también citaba un llamado que hacía también Raúl de Ramón. Quisiera que también ahondara más en eso también para la gente que va a estar viendo esta entrevista. Sí, bueno, esa cita que yo hago en la ponencia corresponde a una especie de foro que se hizo el año 65 en el seno del departamento de... no era todavía departamento de música, de la Facultad de Arte, de la Facultad de Ciencias y Artes de Representación de la Universidad de Chile, como se llamaba en ese momento, para discutir justamente la aparición de estas misas. Entonces invitaron a Vicente Bianchi, invitaron a Raúl de Ramón, invitaron también a otras personas también del ambiente, compositores doctos, compositores formados en el conservatorio, y ahí se discutió acerca de la pertinencia de este tipo de obras, y hubo opiniones bastante encontradas. Hoy día a lo mejor eso nos parecería casi anecdótico, pero en ese momento, cuando aparecieron estas misas, hubo mucha discusión al respecto. Hubo gente que dijo derechamente que obras como la de Bianchi o de Raúl de Ramón a lo mejor ni siquiera merecían el título de misas, sino que eran otra cosa, que no eran para nada adecuadas para la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo ha demostrado otro tipo de cosas, ¿no? Especialmente respecto a la misa de Vicente Bianchi y algunas de sus partes que hasta el día de hoy se siguen cantando en las misas. Y Raúl de Ramón en particular hacía el llamado a que hubiese gente que se interesara también en componer otro tipo de misas, sobre todo misas regionales, que es lo que yo llamo misas regionales, un poco yendo más allá de lo que hizo él, porque como decíamos, Raúl de Ramón en su misa chilena, cada una de las partes está vinculada con
el Señor ten piedad a la zona norte, el Gloria al norte chico, y así siguiendo en orden geográfico. Pero él estaba, claro, viajando por Chile, pero él está apuntando a la posibilidad de hacer misas regionales, es decir, misas que estuviesen vinculadas a cada una de esas zonas o a cada una de esas regiones. Y en un momento empezaron a escribirse, efectivamente, misas regionales. ¿Y por qué? Ahí yendo un poco a eso que comentaba Marco de por qué empezaron a aparecer la inspiración detrás. Yo creo que por una confluencia de factores individuales y contextuales. Por un lado, ciertas regiones en Chile que han desarrollado un mayor sentido de identidad local, como el caso de Chiloé. Por lo menos, no sé qué pensarán la mayoría de los chilotes y las chilotas al respecto. Marco debe saber mucho más de eso que yo. Pero por lo menos vemos a Chiloé como una de las zonas de Chile que mayor sentido de identidad local ha podido desarrollar. Y por otro lado, tanto autoridades religiosas como músicos, varones o mujeres, que se han interesado en crearlas. Entonces, por un lado, intereses individuales, un propósito también favorecido por ciertas autoridades religiosas y también un mayor sentido de identidad regional en algunas zonas y en algunas partes. Así es, bueno, ahí podemos encontrar de que también tiene que ver con como decíamos nosotros, también el sentido de pertinencia, también con el llamado que hace el propio Concilio Vaticano II de la misa vernácula y también el llamado al interés también de la gente local, podríamos decirlo, frente al llamado a la liturgia. Y es ahí donde usted, por ejemplo, ya dentro de la ponencia y lo que estamos conversando, dentro de las misas de alcance regional, usted destaca las misas chilotas. Así. Y según su análisis, ¿qué elementos destaca usted de las misas a la chilota y por qué, en su opinión, llegan a ser tan llamativas dentro de las misas de alcance regional? Bueno, primero, hay una razón cuantitativa. Según lo que he podido investigar hasta ahora, Chiloé es la región de Chile que mayor cantidad de misas regionales ha producido. Un total de 5, por lo menos las que conozco hasta ahora, que son la misa chilota de Bosa y la agrupación folclórica Chalinga del año 84, la misa chilota del tercer milenio de Ernesto Segovia del año 98, la misa de los pueblos de las islas o misa de las gentes de las islas del padre Miguel Velázquez Muñoz, y que incluso existen dos versiones, una grabada por el conjunto de la iglesia Fátima del año 95 y el otro por el conjunto Tierra y Folclor de la familia Coliboro del año 2007. La cuarta es la que está grabada en este disco Chiloé Melodías de Fe y que corresponde a cantos escritos por Sandra Mercado, Juan Vázquez y conjunto Senda Chilota. Y finalmente la misa chilota del conjunto Magisterio de Castro, que es la última hasta donde yo sé del año 2018. 5 misas chilotas. No he encontrado hasta ahora un igual número en otra región de Chile, hasta ahora por lo menos. Entonces primero está la razón cuantitativa. Después, en la creación de estas misas chilotas han intervenido personas de diversos estratos, sacerdotes en algunos casos, músicos de diferente formación, algunos de formación más académica, otros de formación en el oficio mismo del ser músico, y también varones y mujeres, ya sea en la letra, ya sea en la música, ya sea en el canto, ya sea tocando instrumentos, etc. Y lo tercero es que incorporan partes procedentes, en algunos casos, de otras misas o de la tradición litúrgica nacional o local. Por ejemplo, en la misa del Magisterio de Castro tenemos el Cordero de Dios de Vicente Bianchi, pero no en versión huayno, sino en versión vals. Tenemos, por ejemplo, el canto Contemplando el Mar, que escribió Richard Rojas hace muchos años y que aparece en varias misas, y que se incorpora en la misa de los pueblos, en la versión que grabó el conjunto Tierra y Folclor. Y en esta misma versión de la misa de los pueblos aparece un canto que se llama Para ti afino guitarras, que viene de la misa chilota de la agrupación Chalinga. Es decir, que de alguna manera hay como un germen de tradición incluso propia de las misas chilotas a las que se va remitiendo de alguna manera, las misas que se van escribiendo después. O la incorporación del santo chilote, que también es algo propio de la tradición litúrgica de Chiloé y que también aparece en algunas de estas misas. Sí, bueno, por ahí es importante también de que
de que, bueno, dentro de los elementos, y creo que lo conversamos en algún momento también, sobre las misas chilotas, es también el elemento local que se va imprimiendo a las misas, el elemento también propio de Chiloé que se va insertando también al contexto de las misas. Por ahí he conversado con un amigo, que nosotros acá musicalmente nosotros utilizamos la instrumentación que se utiliza por parte de los conjuntos folclóricos, acordeón, guitarra, bombo. No sé si por ahí usted tiene conocimiento de que según él, el Vaticano prohíbe los instrumentos de percusión dentro de las misas. No sé si usted tiene algún conocimiento de eso. Lo que pasa es que todo depende en última instancia del contexto, del lugar, de la ocasión, de la ceremonia. Porque en una misa solemne, eventualmente hecha en el mismo Vaticano, claro, es difícil concebir muchos instrumentos de percusión, pero sin embargo, desde el siglo XVIII en adelante, o sea, estoy pensando desde Haydn, Beethoven y ese tipo de compositores, ellos escribieron misas donde incorporan timbales. Timbales son instrumentos de percusión y son parte de las misas. Y algunas de esas misas fueron concebidas para ocasiones litúrgicas. Entonces, no es que los instrumentos de percusión en sí, sino de repente son algunos. Y depende mucho también, vuelvo a decir, del contexto. En África, por ejemplo, es lo más común que se incorporen instrumentos de percusión para las celebraciones litúrgicas de muchas iglesias de allá. De hecho, uno de los antecedentes más importantes de las misas folclórico-populares que se escribieron en Chile y en América Latina, y aquí yo estoy pensando, por ejemplo, en la misa criolla de Ariel Ramírez, que fue un poco anterior a las 3 misas de acá de Chile, y algunas otras obras de Colombia, por ejemplo, y de Venezuela. Un antecedente de todo eso en los años 50 fueron las llamadas misas africanas, la misa luba y la misa bantú, que incorporan elementos de percusión. Y ojo, y no es solamente en el caso de la misa luba, por ejemplo, no es que a un compositor se le haya ocurrido, sino que eso responde a prácticas litúrgicas de las iglesias de allá, de cierta región de África. Entonces, como digo, depende mucho del contexto, depende mucho de la ocasión, en realidad. Así es, bueno, también nosotros conversábamos con otro amigo por ahí, de que aquí en Chiloé, sobre todo en el tema del plano religioso, hay dos tipos de música: el tema de la música obviamente ceremonial, que es obviamente la misa, y lo que es también el tema de lo, digamos, de lo marcial, que es el pasacalle, que creo que también va a ser en algún momento también un elemento a conversar y a considerar también, yo creo, dentro de los análisis, dentro de la musicología, yo creo. Sí, bueno, hay gente, yo sé que hay algunos colegas que han estado, que han hecho estudios, que han hecho investigaciones en torno a los pasacalles, de hecho. Y bueno, y ese es otro elemento que también aparece incorporado en alguna de estas misas, de estas misas chilotas. Si mal no recuerdo, creo que es en la misa de los pueblos de las islas, creo que en la versión que grabó, la primera versión del 95, donde de hecho se incorporan creo que 2 o 3 pasacalles, y en la otra versión se incorpora uno. Entonces, ya eso también forma parte de alguna manera de la tradición y es algo que ya se está de alguna manera acercando a una tradición propia, por lo menos de las liturgias o de las prácticas litúrgicas en Chiloé, respaldadas de alguna manera por la iglesia oficial, si pensamos que estas misas fueron grabadas y respaldadas también por la iglesia oficial. Entonces, yo creo que es un tema, sí, es un tema que efectivamente merece estudio. ¿Y qué es lo que va pasando, no? Sobre todo considerando que la cultura siempre es dinámica, la cultura siempre está cambiando por el contacto con otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre, no? ¿Qué es lo que va a pasar al respecto con los pasacalles y otro tipo de prácticas musicales o ceremoniales, ¿no? Relacionadas con la liturgia y las ceremonias religiosas en Chiloé? Así es. Bueno, dentro de los detalles también de su propia ponencia, don Cristian, usted hablaba también que en los últimos años se ha visto como una especie de descenso de la producción de misas chilenas, tanto de alcance nacional como regional. ¿Usted a qué factores cree usted que se debe esto y cómo se podría mitigar también este propio descenso? Bueno,
Yo creo que habría que investigar más, ¿ah? Y profundizar un poco más para responder con mayor propiedad, si se quiere, esas preguntas. Mm. Pero yo postularía, por ahora, así como a nivel provisorio, al menos un par de elementos. Primero, el desinterés, mayor desinterés, tanto de músicos como de autoridades eclesiásticas, en crear obras de largo alcance. Aquí cuando yo hablo de obras de largo alcance me refiero, por ejemplo, obras con distintas partes o movimientos, como la misa la chilena de Bianchi o la misa chilota de Magisterio de Castro, en fin. Y en cambio favorecen la composición o intercambio de repertorio de piezas sueltas, que son aplicadas al contexto de la misa o de la liturgia, que hoy día circulan y son mucho más fáciles de acceder por Internet, por ejemplo. Internet, YouTube y otro tipo de plataformas son un repositorio, de alguna manera, de piezas de todo tipo y de cantos que pueden ser adaptados con mayor o menor facilidad a la liturgia o a la misa. Entonces, diría que hay mucha gente que no tiene interés en componer obras de largo alcance porque, bueno, si está todo ese repertorio al alcance y tanto que se puede adaptar y tanto que se puede intercambiar, entonces, ¿qué sentido tiene? Y por otra parte, y esto ya es un tema, por supuesto, que amerita mayor debate, el desprestigio de la misma Iglesia Católica en los últimos años por razones que creo que todas y todos conocemos. Y no es necesario ahondar mucho al respecto porque sabemos bien de qué se trata. Y creo que eso también ha llevado al alejamiento a lo mejor de mucha gente, y especialmente músicos o artistas que podrían aportar a la generación de nuevas misas. Ahora, no es que se hayan acabado, se siguen escribiendo, pero mucho menos de lo que había en los años 70, en los años 80, o los años 90 y comienzos del siglo XXI, que es cuando yo sitúo como el pic, ¿no?, de producciones de misas folclórico-populares en Chile. Así es. Ahora, Bueno, sí, perdón, y lo otro que decías también, ¿cómo mitigar ese descenso? Menos se me ocurre cómo podría ser, pero creo que en eso, más que a lo mejor fomentar específicamente la composición de misas, a lo mejor la esencia del asunto está más bien en fomentar la apropiación, en el buen sentido, apropiación cultural de la liturgia o de la misa en los distintos lugares, en las distintas regiones. Y ahí yo estoy pensando en este ejemplo que yo había mencionado, del Cordero de Dios de Vicente Bianchi, y de la manera en que se grabó en la misa chilota del Magisterio de Castro, es decir, convertida en un vals, ¿no? O aludiendo a ese ritmo que está mucho más cercano a la tradición local de Chiloé. Ahora, yo no sé, ahí en ese aspecto, si lo que hizo el Magisterio de Castro fue recoger una práctica del Cordero de Dios de Vicente Bianchi en alguna iglesia de Chiloé, o fue una idea de ellos, en el fondo, en el momento de grabar la misa. Desconozco esa parte, pero por ahí yo diría que hay un camino posible, en el fondo, como digo, más que a lo mejor en la composición de misas, en la apropiación a nivel local de las partes de ella, ¿no?, y de esta ceremonia y de todo lo que la constituye. Así es. Bueno, ya casi nos va quedando poco tiempo ya de poder hacer esta entrevista de manera virtual, y me hubiera gustado también seguir conversando y profundizando más. Ya vendrá en algún momento más profundización de esto, pero antes que finalicemos, yo quisiera preguntarles si hay algún texto en la cual se pueda profundizar lo que hemos estado conversando aquí. Sí, bueno, respecto a todo el tema del Concilio Vaticano II y los cambios en la liturgia y todo eso, por Google se pueden encontrar varios artículos, varios libros, varias reflexiones, bueno, muchas que están vinculadas con reflexiones de gente de la Iglesia Católica. De hecho, el Papa Benedicto XVI, cuando no era Benedicto XVI, sino cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, escribió unos cuantos libros y artículos y textos acerca del tema. Claro, viéndolo desde el punto de vista de la oficialidad de la Iglesia Católica. Ahora, pero respecto al tema de estas misas folclórico-populares, y especialmente en el caso de Chile, lamentablemente no existen muchos textos. Bueno, yo he escrito una serie de cosas al respecto y ahí me disculpan la autorreferencia, pero hay algunos textos que pueden encontrar también por Google. Ustedes ponen Cristian Guerra Rojas, misa, música, etcétera, y por ahí les van a aparecer algunas cosas que he escrito acerca de las misas de Vicente Bianchi, por ejemplo.
de la misa chilena, también de la misa sudamericana de Vicente Bianchi, que han aparecido ahí y están accesibles. Y a eso añadiría también algunos trabajos puntuales, por ejemplo, de Pablo Rojas Sajurie, quien tiene una tesis que escribió vinculada más bien a Rolando Alarcón y su vínculo también con cierta música de alcance religioso, pero donde también él pasa también hace una revisión acerca de producción religiosa católica en general, y también se refiere a misas folclórico-populares. También hay unos trabajos de Romina González, que es una cantautora católica, que me parece que ahora está radicada en Brasil, y que también su trabajo de tesis de magíster en la Universidad de Alberto Hurtado tiene que ver con música popular católica. Entonces también ella toca ahí el tema de las misas. Y bueno, y había mencionado también este artículo de Freddy Vilches, que se publicó en la revista Resonancias de la Universidad Católica, donde habla sobre el oratorio para el pueblo. Entonces, por ahí entonces hay algunos otros textos, entonces, como para profundizar o para tener un panorama también mucho más amplio respecto al tema. Así es. Don Cristian, muy agradecido de parte de los que conformamos, bueno, somos más personas los que conformamos el programa El Dragón de los Pigüeles, pero agradecido también de que haya aceptado nuestra invitación, de poder conversar también. Sabemos que esta entrevista no va a ir del todo, toda la entrevista en el programa, pero sí la gente lo va a ver después en diferido en gran parte de esta entrevista cuando lo tengamos en nuestro canal de YouTube. Y antes que nos despidamos entonces, le quiero dejar el espacio para dar algunas palabras, también dar algún saludo también a la gente que va a estar viendo este programa, sobre todo aquí de Chiloé y de gran parte del país. Bueno, nuevamente quiero agradecer a Marco la oportunidad entonces de comunicarme de alguna manera, aunque sea virtual, diferido, telemático, como sea, con toda la gente de Chiloé. Tengo amigos y amigas en Chiloé, varios de ellos, así que ojalá estén escuchando este programa, o lo vean después en diferido, lo escuchen en diferido. Mi familia y yo hemos tenido la oportunidad de viajar a Chiloé una sola vez hasta ahora en nuestra vida, y nos gustaría volver en algún momento, incluso hasta proyectamos la posibilidad en algunos años más, cuando llegue el momento de la jubilación, y jubilación en todo el sentido pleno de la palabra, sea júbilo, o sea, un momento de alegría. Bueno, sabemos que es bastante complejo eso en Chile, pero si es que tenemos la oportunidad, ojalá, no sé si irnos a Chiloé o por ahí cerca, o lo más cerca posible, porque es una tierra preciosa. Así que espero tener esa oportunidad, y bueno, vuelvo nuevamente a agradecer esta oportunidad, y bueno, y también gracias a toda la gente que tuvo la paciencia de escuchar esta entrevista. Así es. Muchas gracias, don Cristian, y esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad por acá en el programa El Dragón de los Pigüeles.